Salud. Salud, profe. Gracias. Bueno, sigamos, ¿verdad? Estábamos entonces en el generador conectado en Y con unas cargas conectadas en Y, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la mejor práctica profesional exige que las cargas sean balanceadas. Y así, caramba, es que aquí a veces hay un polvazal que ustedes vieran. Y así se deben, gracias, y así se deben diseñar los sistemas con cargas eléctricas. Sin embargo, aunque estén balanceadas, existen cargas como luces, electrodomésticos, etcétera, que se encienden y apagan, desbalanceando por periodos las cargas y las redes. Las corrientes desbalanceadas viajan por el neutro hasta el generador. Por esta razón, el neutro es sumamente importante y siempre tiene que instalarse. ¿Verdad? Entonces, para un sistema de 4 alambres, como el que dibujamos, se tiene, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la corriente, de fase en el generador va a ser igual a la corriente de línea, ¿verdad? Lo que llamamos la corriente de línea, y le vamos a llamar también corriente de fase de línea. Y debido al neutro en común, tenemos la siguiente relación. ¿Verdad? Para la conexión YY, vamos a tener que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. No, perdón, el voltaje de fase lo vamos a llamar voltaje de fase, nada más. ¿Ok? Y sí, exacto. Aquí, vean. Vamos a tener que este voltaje, V, vamos a señalarlo con verde. Este voltaje, ¿verdad? Es igual a este voltaje. ¿Por qué? Porque tenemos el neutro en común, ¿verdad? Aquí tenemos el neutro en común. Ok. Seguimos. La corriente para cada fase, sea balanceada o no, es I, perdón,
La corriente de fase en cada línea va a ser entonces el voltaje de fase entre la impedancia de cada fase. Y el voltaje de línea o entre líneas, ¿verdad? El voltaje de línea es, tal y como lo vimos en el diagrama vectorial que hicimos, voltaje de línea igual a raíz de 3 por el voltaje de fase. ¿Ok? Entonces, esas son las relaciones que tenemos para los sistemas conectados en Y, el generador conectado en Y y la carga conectada en Y. Ahora veamos el generador, el sistema Y delta. ¿Ok? Punto 5, entonces. El sistema Y delta. Entonces decimos, en el sistema Y delta no existe neutro. Cualquier desbalance en alguna fase variará las corrientes de fase y de línea. La conexión es como sigue. ¿Verdad? Entonces aquí no tenemos neutro, pero entonces ¿dónde se balancean las cargas? Con las corrientes de cada fase, ¿verdad? Si una corriente demanda menos, entonces el de la otra fase se pone esa corriente, etcétera. O sea, entre ellas se balancean. ¿Ok? Entonces, en un sistema Y delta, lo que vamos a tener es el generador, ¿verdad? Vamos a tener los 3 grupos de bobinas del generador. ¿Verdad? Ahí vamos a tener el generador y entonces las cargas las vamos a tener aquí. ¿Verdad? Aquí vamos a tener una carga conectada en triángulo o en delta. Le llaman triángulo o delta por la letra griega delta. Así es como se conectan. Entonces, esta línea se conecta aquí. Esta línea se conecta aquí. Y esta línea se conecta aquí. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues esquemáticamente lo que vamos a tener aquí es la corriente de fase del generador. Vamos a tener el voltaje de fase en el generador. ¿Verdad? En los 3 grupos de bobinas vamos a tener lo mismo.
¿verdad? Aquí vamos a tener E de fase y aquí vamos a tener la corriente de fase del generador. Ok. Cuando vamos entrando a las cargas, entonces aquí vamos a tener Z1, aquí vamos a tener Z2 y aquí vamos a tener Z3, o sea, las cargas, que las vamos a conectar en delta o en triángulo. ¿Ok? Igual, Z1 puede ser San Ramón, Z2 puede ser Palmares, Z3 puede ser Naranjo, ¿verdad? O Z1, la casa de Helen, la casa de Natalia, Z2 y la casa mía, la Z3, ¿verdad? O el barrio El Carmen, Zapote y San Rafael, ¿verdad? Es lo mismo, es el concepto, ¿verdad? O sea, así lo estamos dibujando, esto es esquemáticamente, pero en la realidad eso es lo que representa Z1, Z2 y Z3, las cargas que vamos a alimentar desde la planta generadora. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener, ahora sí, cuando entran a las cargas, aquí esto se va a convertir en la corriente de línea, ¿verdad? Vamos a tener 3 corrientes de línea. ¿Por qué se convierten en corrientes de línea? De ahí, porque si una corriente, una carga, ¿verdad? Un pueblo apaga las licuadoras todas, entonces vamos a tener menos corriente para ese pueblo, ¿verdad? Porque todas las licuadoras están apagadas. Entonces la corriente de línea para cada pueblo va a variar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esas corrientes de línea, entonces se van a convertir en la corriente de fase de línea. Vamos a tener otra corriente de fase de línea y vamos a tener otra corriente de fase de línea. Y aquí vamos a tener los voltajes de línea. ¿Verdad? Aquí vamos a tener EL. Aquí vamos a tener este otro EL. Voltajes de línea. Y el tercer voltaje de línea entre A y C. Entonces aquí tenemos la línea A, la línea B y la línea C. Aquí vamos a tener el punto de conexión A minúscula, B minúscula y C minúscula. ¿Y qué nos falta? Nada. Bueno, entonces las cargas balanceadas implica que Z1, ¿verdad? Cuando están balanceadas, Z1 es igual a Z2 y es igual a Z3. Luego, fíjense que aquí, como está conectada en delta, ¿verdad? Entonces, el voltaje de cada fase en la carga es el voltaje de línea, ¿verdad? Entonces, ponemos para cargas
balanceadas o no, el voltaje de cada fase de la carga es igual al voltaje de línea del generador. O sea, vamos a tener que el voltaje de cada fase es igual al voltaje de línea del generador. Y las corrientes de línea son I de línea igual a raíz de 3 I de fase. Ya vamos a derivar esta fórmula. Ahorita, cuando analicemos el generador conectado en Y. Ok, entonces pongamos punto 6 para derivar de eso de una vez. El generador conectado en delta. Ok, para el generador entonces conectado en delta lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? En lugar de conectarlo un punto en común como este, ¿verdad? Lo que hacemos es conectarlo en delta, o sea, en triángulo así. Entonces, los ingenieros eléctricos cogen las bobinas y entonces las conectan así. Digamos, viene una bobina, la conectan con el principio de otra y esta otra la conectan con el principio de otra y estas dos las conectan entre sí. Entonces aquí lo que tenemos es la conexión A, la conexión B y la conexión C, ¿verdad? Aquí tenemos el voltaje de C con respecto a A. Tenemos la corriente, aquí viaja la corriente AC, aquí viaja la corriente CB. Y aquí viaja la corriente BA. Aquí vamos a tener el voltaje de AB. Aquí vamos a tener el voltaje CB. Y aquí tenemos el voltaje AC. Ajá.
Y entonces aquí vamos a tener la corriente A minúscula. Aquí vamos a tener la corriente B minúscula. Y aquí vamos a tener la corriente C minúscula. Entonces vamos a tener corrientes girando en el mismo generador, ¿verdad? Viajando en el mismo generador. Y de conexión y conexión sale la corriente que va para la carga. ¿Ok? Entonces, allá está la carga. Una pregunta. Dígame. Profe, en la anterior conexión, ¿de dónde se conecta el generador al neutro? Digamos, ¿el neutro dónde se conecta? Ahí en ese. Lo tiene junto en común el generador, pero en las cargas en delta no se conecta el neutro, porque las cargas en delta se balancean las corrientes entre ellas. ¿Me explico? No, no se conecta a ningún lado, entonces. No. Ah, ok, listo. Bueno, digamos, se conectan entre ellos, ¿verdad? O sea, las bobinas, los tres grupos de bobinas están conectadas en un punto común. ¿Ok? Pero no es que viaja hacia la carga el neutro. ¿Cómo se balancean las corrientes? Entre ellas. ¿Ok? Por la ley de Kirchhoff, ¿verdad? A cada nodo, usted hace el cálculo de las corrientes y entonces, ahorita lo vamos a hacer. Ok. Ok, entonces en este caso vamos a tener voltajes de línea, ¿verdad? Los voltajes de línea, ¿verdad? Van a ser estos. Estos van a ser los voltajes de línea. Y entonces en este caso, decimos, en este caso, los voltajes de línea son igual a los voltajes de fase en el generador. ¿Ok? ¿Lo ven? El voltaje entre AB es el voltaje en el generador, el mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. ¿Ok? Y entonces los escribimos así. En el dominio del tiempo, vamos a tener lo mismo que teníamos antes, ¿verdad? AN, o sea, el voltaje en cada fase, ¿verdad? Digamos que lo vamos a denotar como EAN. Entonces es raíz de 2 por EAN por el seno de omega t. El EBN va a ser raíz de 2 por el EBN por el seno de omega t menos 120. ¿Por qué menos 120? Bueno, igual porque están separadas 120 grados. ¿Ok? Y CN es raíz de 2 por el voltaje CN seno
de omega t más 120. ¿Verdad? Esto es una secuencia de fase. Acuérdense que la secuencia de fase es como van girando las fases en el plano complejo, ¿verdad? Esta es la referencia es A, entonces esta es una A, B, C. Acuérdense, ¿verdad? Para que no se hagan enredos, ¿verdad? Que esto es igual, el voltaje de línea o el voltaje de cada fase en el generador, les estamos llamando también el voltaje XN. ¿Ok? O sea, este X, ¿verdad? Puede ser EAN, puede ser EBN o puede ser ECN, ¿verdad? Para que no se enreden. Y entonces pongamos la nota aquí, ¿verdad? En la conexión delta no existe el voltaje de fase y el voltaje de línea, ¿verdad? Porque son iguales. Únicamente existe el voltaje de línea. Pero sí existe la corriente de fase y la corriente de línea, que en general no son iguales. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, tenemos ¿verdad? Vamos a tener que I BA es igual a I AA más I AC. Estamos aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, ¿verdad? Entonces, IBA, ajá, que es la que está entrando, IBA es igual a IAA más IAC, ¿verdad? Entonces, de aquí despejamos IAA igual, ¿verdad? Que lo que queremos encontrar es una relación entre la corriente de línea y la corriente de fase. ¿Ok? Por eso estamos despejando IAA, porque es la corriente de línea. ¿Ok? Entonces es IBA menos IAC. Y vectorialmente podemos escribir esto como IBA más el vector contrario, ¿verdad? El ICA. Ya lo vamos a ver aquí un momentico. El diagrama fasorial de las corrientes
es, este no lo voy a dibujar yo, lo voy a pasar de una vez, ¿verdad? Ustedes ya después lo tienen ahí en los apuntes que yo subo. Pero para que nos quede bien, y lo que tenemos que hacer es entenderlo, ¿verdad? Tenemos que entenderlo para ver de dónde es que salen las relaciones, ¿verdad? Acuérdense que lo habíamos hecho el análisis fasorial de los voltajes en la conexión Y. Ahora lo que hacemos es el análisis de las corrientes en la conexión delta. ¿Por qué? Porque aquí lo dijimos. En la conexión delta no existe el voltaje de fase, como sí existía en la conexión Y, ¿verdad? En la conexión Y existe el voltaje de línea y el voltaje de fase, que no son iguales, ¿ok? Y en la conexión delta sí existe, sí hay voltaje de línea y hay voltaje de fase, pero son iguales. Entonces aquí no tenemos el problema de encontrar una relación entre el voltaje de fase y el voltaje de línea. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿verdad? El voltaje de línea entre la línea B y la línea A es igual al voltaje de fase AB, ¿verdad? Pero aquí lo que son distintas son las corrientes. Entonces tenemos que hacer el análisis vectorial o fasorial de las corrientes. Entonces, si nosotros usamos BA como la referencia, entonces vamos a tener IAC a 120 grados y vamos a tener ICB a 120 grados, ¿verdad? Entonces lo que queremos encontrar es la corriente AA, que es la suma de IBA más ICA. Aquí está, es esta, ¿verdad? Es la suma de este vector más el vector contrario IAC, porque aquí era resta, pero esto es lo mismo que poner el vector contrario ICA. Entonces, hacemos la suma vectorial de IBA más ICA. Acuérdense que estamos con fasores, ¿verdad? ¿Y por qué estamos con fasores? Porque ya espero que me lo hayan entendido cuando lo vimos. Porque todas las frecuencias de las corrientes y de los voltajes es el mismo, es omega. Entonces, por eso podemos expresar los fasores con solo el ángulo de fase. ¿Se acuerdan? Es omega t más un ángulo de fase. Entonces, si estamos teniendo IBA como la referencia, entonces el resto de corrientes están a 120 grados. ¿Por qué? Porque como se construyen los generadores, ya sea en Y o en delta, las bobinas siempre están a 120 grados. ¿Ok? Bien. Entonces, hacemos la suma y entonces, como esta suma queda exactamente en el medio, parte de este ángulo de 120, perdón, de 60 grados, lo parte en dos ángulos perfectos de 30, entonces queda 30 grados aquí y 30 grados aquí, ¿verdad? Porque el ángulo entre IBA y la corriente ICB es 120 grados, ¿verdad? Entonces, 60 están entre ICB y ICA. Perdonen el enredo, ¿verdad? Pero esto parece un trabalenguas. ¿Ok? Pero sí, digamos, lo que tienen que entender aquí nada más es cómo se parten los grados, nada más, ¿ok? Igual que cuando habíamos entendido el análisis que habíamos hecho de los vectores, eso fue en la clase pasada, si no me equivoco, aquí están, ¿verdad? Sí, exactamente. Aquí está, ¿verdad? Es exactamente el mismo análisis, solo que en la conexión Y son los voltajes los que son distintos. Tenemos un voltaje de fase y un voltaje de línea. Aquí lo que tenemos es una corriente de fase y una corriente de línea. Entonces hacemos el análisis vectorial de las corrientes. Eso es todo lo que estamos haciendo, ¿ok? No se confundan, simplemente estamos haciendo el mismo análisis, solo que en la conexión Y es de voltajes y en la conexión delta es de corrientes. ¿Ok? Bueno.
Entonces, ahí se tiene que la corriente AA, o sea, la corriente de línea, es raíz de 3 por la corriente de fase. ¿Ok? ¿Y de dónde se saca eso? Bueno, del triángulo 30, ¿verdad? Este cateto es igual a este otro cateto. Aquí tenemos ángulos rectángulos y entonces simplemente el coseno, para ver, sí, el coseno de 30 grados es raíz de 3 entre 2, ¿verdad? Entonces aquí tenemos IBA IBA por raíz de 3 entre 2 más IBA por raíz de 3 entre 2 da I raíz de 3, IBA raíz de 3, ¿verdad? Porque es un medio de raíz de 3 más otro medio de raíz de 3, entonces se hace una raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces obtenemos las siguientes relaciones, ¿verdad? Entonces, fasorialmente, entonces ya tenemos que meter los ángulos. Entonces, esto implica que IAA, ¿verdad? Es igual a raíz de 3 y BA, ángulo de menos 30, ¿verdad? Y el resto pues están a 120 grados. Y BB es igual a raíz de 3 por ICB, ángulo de menos 150. Y CC, las corrientes de línea entonces están y AC, ángulo de 90 grados. $150 más 120 igual 270, exacto. Entonces es menos 270 o 90 grados. Está bien. Y entonces, en general, vamos a tener que IL, ¿verdad? La corriente de línea es raíz de 3 por la corriente de fase en el generador. Y entonces el diagrama fasorial general de un generador conectado en delta es, a ver, hagámoslo para entenderlo, ¿verdad? Entonces vamos a tener la corriente, vamos a poner la corriente AB como referencia. Entonces aquí ponemos la corriente AB. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener la corriente AC a 120 grados. Se supone que son iguales, ¿verdad? Y la corriente
Exacto. Ajá. Bueno, ustedes lo hacen iguales, ¿verdad? Pero a mí me cuesta mucho hacerlos iguales, pero entonces aquí vamos a tener IBA. Aquí vamos a tener IAC. Y aquí vamos a tener ICB. Ok, y las corrientes de línea van a estar desfasadas 30 grados, ¿verdad? Entonces vamos a tener, aquí vamos a tener la corriente de línea IAA. Son mayores por raíz de 3, ¿verdad? Entonces ellas siempre van a estar a 120 grados entre ellas, ¿verdad? Pero comparado a la referencia va a estar 30 grados, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener y aquí vamos a tener entonces aquí tenemos IAA, o sea, la corriente de línea. ¿En cuánto es más grande? En raíz de 3. Aquí vamos a tener ICC. Y aquí vamos a tener IBB. ¿Verdad? Aquí vamos a tener 30 grados. ¿Verdad? Entre cada una de ellas vamos a tener 30 grados. Pero entre ellas vamos a tener 120 grados. Okay. O sea, aquí vamos a tener 120 grados. Aquí vamos a tener 120 grados. Y aquí vamos a tener 120 grados también. ¿Verdad? O sea, todas las corrientes están a 120 grados. Y las rojas también. O sea, las rojas las vamos a dibujar aquí un poquito más grandes. ¿Verdad? Este ángulo son 120 grados. Este ángulo también son 120 grados. Y este ángulo grandote también aquí son 120 grados. ¿Ok? Pero entre el desfase, entre la corriente de fase y la corriente de línea son 30 grados. Ahora, entre ellas todas están a 120 grados. ¿Ok? Y fácilmente se puede demostrar que para un generador conectado en delta, y con las cargas balanceadas, la suma fasorial de todas las corrientes es 0. Y la secuencia de fases es igualmente, ¿verdad? Podemos hacerlas fácilmente.
Entonces, digamos, si tenemos el vector voltaje aquí, entonces voy a tener el otro voltaje aquí igual y aquí voy a tener el otro voltaje igual, ¿verdad? Y si estamos rotando para allá, si la rotación en el plano complejo es para allá, entonces, igual que en el, si esta es la referencia, ¿verdad? Si este es el punto P y este es el voltaje EAB, este es el voltaje ECA, que son iguales, ¿verdad? En la conexión delta, y este es el voltaje BC, ¿verdad? Entonces esto vamos a tener una secuencia ABC. Y en notación fasorial, entonces vamos a tener que el EAB es igual a la magnitud AB, ¿verdad? Ángulo de 0. El EBC es igual a EBC, ángulo de menos 120. Y el ECA es igual a ECA, ángulo de 120. Y listo. Nos falta únicamente la potencia. Y hacer unos problemas que los hacemos en la clase que viene. Ok, entonces les aviso. ¿Alguna pregunta? Vean que no es complicado. Van a ver, resolviendo problemas como con los fasores es facilísimo todo. Y simplemente nos toca ver la potencia. La potencia ya la vimos, ¿verdad? Pero entonces los vamos a ver como tenemos 3 fases, entonces van a haber 3 potencias, ¿verdad? Una por cada fase. Pero las fórmulas son las mismas. ¿Ok? Entonces vamos a tener la potencia reactiva y la potencia aparente y la potencia promedio. Igual. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, les aviso entonces por WhatsApp cuando empezamos la última clase.